Hola, soy Alba Vicente, profesora de modelado, esculpido y texturizado aquí en el Centro de Formación UT Hub. En este directo lo que vamos a ver es un poco la recreación de esta escultura, ¿vale? Que he realizado durante aproximadamente unas 4 horas y vamos a enseñar un poquito el proceso de las partes más importantes o digamos de puntos claves a la hora de abordar una escultura como esta, ¿vale? Lo que he hecho es seleccionar un concept en 2D y intentar traspasar todo lo que he podido al 3D. Entonces, para que os hagáis una idea, este es el concept en 2D que se ha realizado y que vamos a ir desglosando en estas partes del directo. Y por si alguien quiere seguir al artista, es Simon Sin, ¿vale? En ArtStation lo podéis encontrar. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a empezar. Voy a abrir un archivo nuevo y vamos a empezar desde una esfera como tal y a empezar con los primeros pasos en ZBrush. Aquí tenemos ZBrush. No sé si algunos de los que estáis viendo este directo habéis tocado alguna vez ZBrush, ¿vale? Y si no, pues deciros que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy usando una interfaz configurada, ¿vale? No sería la que viene por defecto. Porque al final, pues, cuando ya llevas un tiempo trabajando con ZBrush, bueno, ahora voy a seleccionar esta bola mismo para poder empezar con el proyecto. Entonces, cuando llevas un tiempo ya trabajando con ZBrush, normalmente pues te acabas haciendo un poco una interfaz para tú poder trabajar de forma más cómoda, rebuscar en los menús y demás. Hay gente que no le gusta tener la interfaz tan llena de cosas, ¿vale? Y sí, como normalmente trabajo en una pantalla un poco más grande, entonces no me suele molestar porque tengo el espacio del documento más grande. Entonces normalmente pues no me importa tener cosas, digamos aquí, shortcuts y demás para poder estar trabajando más cómoda. Lo que sí que me gusta es la parte de la silueta, que tenemos la ventana aquí. Desde las últimas versiones de ZBrush me gusta tener la pantalla de la silueta un poquito más grande cuando estoy empezando desde un primer momento a modelar. ¿Por qué? Porque me ayuda muchísimo a ver la silueta del personaje, algo que me parece muy, muy importante cuando estamos esculpiendo. Y cuando estamos ya no solo esculpiendo, sino cualquier modelo que hagamos, siempre es súper importante ver el espacio negativo y ver cuál es la forma que está enmarcando nuestro personaje para que sea reconocible y para que sea visible. Entonces, a mí siempre al principio me gusta empezar teniendo esto un poco más grande porque siempre empiezo haciendo un blockout del personaje. Que para los que estemos quizá más o menos familiarizados, el blockout sería un poco cómo va a ser toda la estructura del personaje que vayamos a hacer. Entonces, como a mí me gusta empezar por esa parte, que es la más importante, en este caso pues siempre me gusta tener esta ventana un poquito más grande porque así ya pues puedo verlo bien, ¿vale? Luego ya poco a poco lo voy haciendo más chiquitito. Voy a enseñaros un poquito las técnicas, aunque tampoco quiero enrollarme demasiado en técnicas a lo mejor muy concretas y demás, pero para que veáis un poco mi modo de trabajo. Al principio normalmente intento que la esfera, al final intento fijarme también bastante en la cabeza esta de aquí para intentar esculpirlo desde el punto de vista front, ¿vale? Porque al final, como podéis ver, la esfera se puede terminar no sabiendo desde qué vista estás trabajando, ¿vale? Pero bueno, yo voy a empezar con la simetría activa, ¿vale? Aunque nuestro bicho no es simétrico, ¿vale? Además está posado y tal. Yo voy a empezar con una simetría, voy a esculpirlo con una simetría y luego ya pues lo posaré si se da el caso y si me da tiempo. Vale, me gusta siempre empezar con las formas básicas y lo que voy haciendo normalmente es empezar a mover toda la geometría para intentar sacar un poquito la formita que tendría nuestro personaje, que en este caso vamos a dejar esto un poquito más estrecho. Esta forma la vamos a sacar un poquito y vamos a ir moviendo.
aquí. Siempre suelo usar bastante al principio, cuando empiezo a esculpir, el Move. O sea, es uno de los pinceles que para mi gusto más se deben usar, sobre todo al principio, para sacar el máximo de la forma base. En este caso, como nuestra criatura tiene la boca abierta, ¿vale? Voy a empezar a darle un poquito más de margen aquí porque al final, fijaos, en la forma de la mandíbula vamos a intentar recrear este efecto, ¿no? Venirnos por aquí, venir hasta aquí y enmarcar esta forma, ¿vale? Que sería como un polígono de 5 lados, de alguna manera. Así que voy a intentar darle un poquito más de margen aquí, ya que le voy a abrir la boca, entonces necesito un poquito más de tamaño. También es importante, yo siempre estoy constantemente al principio, cuando empiezas con ZBrush, es bastante común que nos quedemos en una vista, por ejemplo, sobre todo si somos personas que nos hemos dedicado un poco al dibujo o estamos muy acostumbrados a dibujar, es como que nos quedamos en esta vista y decimos, vale, la vista top, o sea, front, perdón, y nos quedamos aquí en esta vista y empezamos a esculpir y decimos, bueno, pues cambio un poquito la vista, pero es como que nos centramos mucho en esta vista y luego giramos el modelo y empezamos a tener aquí un poquito, o a lo mejor lo vemos de perfil y no encaja para nada con un poco la forma que debería tener. Entonces, una cosa que se va desarrollando a lo largo de usar ZBrush y de empezar a esculpir es estar constantemente girando el modelo y retocando todos los puntos. Entonces, a veces me llegan a marear un poco, sobre todo cuando estás viendo, ¿vale? El stream. Entonces, bueno, un stream, un vídeo, un directo, lo que sea, ¿vale? Entonces, sí que es algo que a veces pues te pones a ver. O un timelapse también, puedes marear un poco porque es como, Dios mío, estate quieto. Entonces, bueno, pero es bastante, o sea, es algo que se tiene que hacer, es algo que es necesario porque al final estás esculpiendo, estás usando todos los puntos de vista, ¿vale? De nuestra figura. Vale, vamos a darle un poquito aquí de forma, vamos a llevarnos esto un poquito más para atrás y ahora podríamos empezar a hacer la boca, ¿vale? En este caso yo voy a trabajar con esta esfera que desde el Lightbox podíamos coger, que es el Default Project, y por defecto viene con el Dynamesh activo, ¿vale? Yo voy a estar trabajando con el Dynamesh, que es... Aquí nosotros le damos un poco la resolución que tendría la esfera, que como podemos ver aquí la cantidad de polígonos que tiene ahora mismo es esta, y yo ahora he pasado de 64 a 96, entonces ahora mismo tengo un poco más de resolución. Entonces yo en cuanto haga un pequeño cambio, activando el Dynamesh, entonces ya puedo tener un poquito más de resolución, ¿vale? En este caso 96 me parece bastante. A mí siempre me gusta, lo voy a dejar en 72. Ahí estamos. Ya veis que ahí se reordenan los polígonos, ¿vale? Entonces a mí lo que me suele gustar siempre es empezar con poca resolución, bastante poca resolución. ¿Por qué? Porque al final no me estoy centrando ahora mismo en los detalles. En lo que me quiero centrar es en la shape. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a hacerle aquí la boca. Vale, ahora voy a buscar el archivo donde tengo el siguiente paso, ¿vale? Y aquí lo que es interesante es hablar un poco sobre la reorganización de los polígonos, ¿vale? Que en este caso sería con la herramienta que nos ofrece ZBrush, que es el Dynamesh, que en este caso lo que va a hacer es nosotros movemos la topología y claro, tenemos una resolución X. Entonces lo que va a hacer el Dynamesh es poder reorganizar otra vez los polígonos en base a la nueva formación o la nueva colocación que tienen estos, ¿vale? Entonces aquí podéis ver donde la boca, como todos los polígonos quedan otra vez compensados y ya no hay ningún estiramiento entre ellos ni ninguna forma así rara o abrupta. ¿Vale? Ahora estáis viendo que, por ejemplo,
cuando estamos trabajando sí que nos queda toda la topología. Al final yo he forzado toda esta hendidura, pero lo que os decía, ¿no? Yo estoy trabajando con Dynamesh, por lo tanto, una vez lo active, me va a reorganizar otra vez la geometría. Por lo tanto, ya vuelvo a tener resolución. Así que iríamos aquí conformando la boca un poco. Y ya empezaríamos a tener un poquito la forma del lagarto. También, una vez llegado a un punto en el que empiezo a ver una forma ya parecida a lo que estoy creando, que ahora mismo voy a pasar un poco a esculpir, digamos, a añadir masa, que en este caso pues, son los polígonos, pero esto es uno de los brushes que es de los que más uso y para mí es el más similar a cuando estás trabajando con arcilla real, cuando vosotros cogéis pues, el típico trozo o esfera de barro y empezáis a añadir empezáis a añadir barro, ¿no? Encima. Entonces este sería el pincel que más se asemeja a ese proceso de añadir ese barro encima. Entonces cuando empiezo a dar a lo mejor un poquito ya una forma más cercana a un poco la anatomía de esta criatura, así que empiezo ya a trabajar más con este tipo de pinceles en el que estoy añadiendo geometría. Voy a darle un poquito más la forma. En este caso la mandíbula, que para mí que hace un poquito esta forma. Vale, llegados a este punto que empiezo ya a tener una forma más parecida a la cabeza que estoy esculpiendo de la criatura, me gusta llegar a esta fase y añadirle lo que vendrían a ser los ojos, porque me parece un punto muy importante a tener en cuenta que determina mucho todo lo que es la estructura de la cara, ¿vale? Tenemos aquí pues la boca, en este caso. Tendríamos aquí marcada la nariz, como aquí, y ahora me faltaría la parte de los ojos. Los ojos es una parte bastante importante para tener un poco una referencia de todo lo que es la estructura. Entonces, ahora mismo llegados a este punto, lo que yo haría es empezar a añadir los ojos y a partir de ahí acabar de darle todas las proporciones. Ya podré ver la distancia entre ellos, la distancia que hay desde la nariz a un ojo, de la nariz a la boca y de la boca a lo que es la comisura de la boca. Entonces, llegados a este punto, me gusta empezar ya a añadir el ojo. En este caso, pues voy a añadirle una subtool nueva. Voy a llevar un poquito hacia adelante. Más pequeña. Aunque este bicho tiene los ojos bastante grandes. Y ahora voy a posicionárselos más pequeño, pero no mucho más. Quizás se lo dejaría por esta zona, más o menos. Un poco más metido. Y son bastante saltones. Así que más o menos, pues yo diría que una cosa así. Para posicionar justamente el otro en el mismo punto exacto, ¿vale? No duplicaría la herramienta y la colocaría porque al final pues no la voy a colocar en el mismo sitio. A mí me gusta usar el plugin del Subtool Master Mirror y decidir que primero que me lo ponga en otra subtool aparte, porque a lo mejor pues lo elimino o luego lo vuelvo a duplicar. Pero para ver un poco la proporción ahora mismo, selecciono el X, que ya está seleccionado el X-axis. En este caso lo quiero poner en este lado. Y ahora ya puedo ir viendo que, por ejemplo, esta distancia es demasiado grande, al menos ahora mismo, en comparación al que tengo de referencia. Entonces voy a colocarle quizá un poquito más adentro. Y ahora el mismo proceso. Y ahora un poquito mejor.
porque esta zona también la voy a ensanchar un poco más. La nariz tiene un poquito más de anchura y de altura también. Y luego la nariz, más o menos. Empiezo por aquí ya a tener unas cejas. Y esto vendrían a ser... Aquí iría la cuenca del ojo. Me gusta cuando empiezo a tener ya el ojo y demás, empiezo a trabajar con el modo transparente para intentar hacer este pequeño hueco, que aunque no lo vayamos a ver, es interesante tenerlo para que también la geometría de por aquí encima, que sería la del párpado, poder trabajarla más a gusto, para crear ese efecto de hendidura real, porque tú al final toda esta parte de aquí, toda la parte que rodea el ojo la has hundido, entonces podemos simular las cuencas del ojo mucho mejor. Perfecto. Ahora cuando tengo el ojo también primero lo voy a rotar, que lo roto para tener un poco la idea de esta base, esta estructura de polígonos, ¿vale? Estamos viendo que aquí es como un centro donde se están saliendo todos los demás loops poligonales, ¿vale? Entonces a mí me gusta tener esa referencia para marcar lo que vendría a ser la pupila y el iris del ojo, ¿vale? Vale, ahora voy a seleccionar la siguiente subtool que vamos a ver. Está mirando, tiene más o menos esta mirada. Vale, perfecto. Ahora voy a seguir trabajando con el MapCap. Y ahora esta la puedo volver a eliminar. Y ahora sí, vamos a hacer un mirror y ya lo tenemos ahí. Ahora da como un poco miedo, ¿vale? Luego ya cuando le empecemos a poner los dientes, los pinchos y demás, creo que cogerá un poco otro mood. Vale, para sacar los diferentes cuernos, los diferentes pinchos que tiene por la cabeza, a mí me gusta usar, bueno, vamos a trabajar con con el transparente para poder sacar bien esta zona. Vamos a empezar a dar un poco más de forma. Lo bueno que tiene ZBrush, en este caso, me parece muy cómodo de trabajar este programa. No suele crashear, pero aunque crashee, sí que es verdad que una cosa que me parece bastante reconfortante es que suele hacer los quick save de forma bastante... O sea, los hace muy rápido y los hace bastante constantes. Entonces eso me gusta bastante porque la verdad es que cuando estás esculpiendo normalmente muchas veces ni te acuerdas de guardarlo o lo que sea y puedes llevar horas y horas esculpiendo algo y a lo mejor no has caído en guardar o lo que sea. Y la verdad es que si en ese momento crashea puede ser bastante dramático. Pero en este caso, ZBrush, tengo que decir que tiene aquí su apartado de Quick Save y va haciendo Quick Save cada poco y es bastante agradecido. Aunque no suela crashear. Vale, para los pinchos me gusta usar el Snake Hook, que es este de aquí. Ya habéis visto, o sea, no sé si os habéis fijado, no lo he comentado, cuando yo busco un pincel o lo que sea, normalmente le doy, si me sé el nombre del pincel o más o menos me acuerdo de la inicial, a veces no me sé el nombre entero, pero si os acordáis de la inicial, que me parece lo más interesante, ahí hacer un ejercicio de memorización
coger ahí la memoria de los nombres, o al menos de las iniciales, que además como quedan marcados, o sea, es interesante. Entonces, si te sabes la inicial, apretando cuando tienes el menú de los pinceles, que se abre con la B, o aquí mismo, ¿vale? Entonces, si os acordáis de la inicial, que en este caso yo buscaba el snake hook, si le apretáis a la tecla S en el ratón o a la tecla de la inicial, pues enseguida os marca todos los pinceles que empiezan con esa letra. Entonces me parece bastante útil, porque la verdad es que ayuda bastante porque a lo mejor ahora estáis viendo que yo tengo esta cantidad de pinceles, pero muchas veces podemos crear nosotros nuestros propios brushes, podemos añadir pinceles que compremos, podemos añadir pinceles de algún sitio de forma gratuita o lo que sea. Entonces esto se puede llegar a convertir en un apartado bastante amplio. Entonces pues llegas a tener bastante pincel y es difícil a veces encontrar el que buscabas. Entonces, así como un truco interesante el que a mí me hubiera gustado saber mucho antes, pues que lo sepáis, que podéis buscarlos de esta manera. Este es el que buscaba, que ya podéis ver que este lo que hace es forzar bastante el punto desde donde se saca la geometría. Entonces lo que está haciendo es forzar mucho los polígonos, estirándolos de una manera bastante abrupta, que ahora no me preocupa que luego queden mal, porque como estoy trabajando con Dynamesh pues me va a dar igual. Pero lo que me gusta es que coge el radio del pincel y estira, ¿vale? Ya no es como el Move, que lo que está haciendo es mover de forma un poquito más uniforme todos los polígonos de alrededor, ¿vale? En este caso ese es mucho más. Veis que aquí, por ejemplo, estoy deformando toda esta zona de aquí y con este lo que me estaría haciendo es centrarse solo en el tamaño del pincel y estirar de forma como si estuviésemos, más como si fuera un chicle, en este caso, ¿vale? Entonces para sacar este tipo de geometrías a mí me gusta bastante. Vale, entonces es bastante común que cuando estamos empezando a hacer alguna criatura, algún personaje o alguna cosa de estas, al principio nos dé la sensación e incluso puede llegar un momento en el que dices es que no me gusta, no se está pareciendo, no sé, como que te puedes llegar a frustrar un poco cuando lo estás viendo, en plan es que no acabo de verlo, no me acaba de salir. Eso es una sensación que pasa, es más habitual de lo que pensamos, ¿no? A veces es como que nos da la sensación de que no está saliendo como nosotros queremos y demás. Pero no pasa nada. O sea, yo lo que os recomiendo como consejo es que no os frustréis, por mucho que ahora mismo no estéis consiguiendo exactamente la forma, que no os esté pareciendo tan perfecto a lo que queréis, ¿vale? Entonces, no os preocupéis con eso. En verdad, vosotros continuad la forma. No os vengáis arriba con empezar a darle un montón de calidad y un montón de polígonos, porque eso no ayuda, por ejemplo, a conseguir lo que os hablo, ¿no? La forma. Yo ahora mismo sé que no tiene esta estructura la boca, pero más o menos ya me está dando todo el mood de la proporción y luego yo ya iré refinando. Yo cuando tenga más resolución empezaré a hacer esto más fino, los haré que no sean simétricos para que tenga un sentido. Entonces, pues ayuda a que lo veáis como de otra manera, ¿no? De decir, vale, en realidad no me tengo que centrar solo en lo que estoy ahora mismo viendo, sino es como estoy viendo una proyección de más o menos lo que quiero conseguir. No significa que sea ahora mismo lo que quiero, pero que voy a conseguir algo parecido. Entonces, es como intentar tener una mente abierta a que, aunque ahora no tenga exactamente la forma, aunque pueda parecer que tiene una cara un poco más rara de lo que debería, poco a poco, con ir trabajándolo, sí que va a empezar ya a tener esa forma que vosotros queréis.
Entonces ahora mismo pues, vemos que empieza a tener un poco este aspecto, que más o menos vamos viendo que empieza a coger un poquito la idea. Bueno, tiene una cara así como que está un poquito oído, que parece como entre adorable por la forma, las formas de la cara y demás, pero que da bastante mal rollo. Mi recomendación cuando vas a empezar a trabajar con ZBrush. Creo que lo más importante es no venirse arriba, ¿no? En plan, quiero hacer un personaje entero, realista, con un montón de definición, con todos los poros marcados y no he tocado ZBrush jamás en la vida. Hombre, pues creo que el target al que quieras llegar no es equiparable a la línea de progreso de tu habilidad, ¿vale? Pero esto no pasa en cualquier ámbito, ¿vale? Entonces, en ZBrush pasa igual, pero muchas veces es como que lo sabemos, lo tenemos interiorizados, en plan, yo no puedo ponerme a programar todo un juego si yo no sé programar. Vale, pues aunque parezca algo lógico, pasa más de lo habitual voy a empezar con ZBrush y lo primero que voy a hacer es una persona súper realista, perfecta, con todos los poros y con todas las proporciones. No es la mejor idea, no es no es como la mejor forma de enfocar los primeros pasos en ZBrush. Entonces, mi recomendación siempre es empezar por figuras que sean sencillas, intentar ir a practicar sobre todo volúmenes, sobre todo lo que hablaba aquí de siluetas interesantes, más que irnos a darle ese detalle súper fino que queremos conseguir. Y poco a poco ir centrándose en proporciones, ir centrándose en formas y poco a poco de ahí ir mejorando. Y cuando ya empiezas a dominar todo lo que son las proporciones, las siluetas y demás, poco a poco ya empezar a trabajar sobre texturas, sobre detalles, sobre otras cosas que ya sí que a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo y son más complejas. Necesitas tiempo de estudio para intentar entender cómo funciona, por ejemplo, si nosotros analizásemos esta criatura, si nos ponemos a analizar todo lo que es esta parte, pues aquí tendríamos que intentar simular un poquito el tema de las texturas, ¿no? Cómo aquí cambia la parte de la piel y empezaría a sobresalir la encía, entonces esa parte pues la trabajaríamos de otra manera, pero cuando empezamos a modelar a lo mejor pues esto no es lo más importante ni es en lo que me tengo que centrar, entonces intentar centrarme en conseguir la forma y con eso poco a poco luego ya pues poco a poco con el tiempo, con la práctica ya se llegarán a ese tipo de detalles. Entonces eso es mi recomendación, siempre empezar con formas más sencillas, con elementos que puedas terminar más o menos rápidos porque no son excesivamente complejos. De hecho yo a mis alumnos lo primero que les hice, la primera práctica que tuvieron con ZBrush fue modelar un pimiento, ¿vale? ¿Por qué un pimiento? Porque es una forma orgánica que de alguna manera es sencilla de abordar y que no tiene una forma concreta. Entonces, con que consigas más o menos plasmar esa idea del pimiento con sus bultos, con sus formas, con sus siluetas, con eso ya empiezas a entender un poco el programa, empiezas a tocar un poco todo lo que es, te vas haciendo con la interfaz del programa, te vas haciendo con cómo funciona el programa, que al final pues ZBrush es un programa que tienes que ir acostumbrándote a cómo funciona, porque es un programa que realmente puede suponer al principio una curva de dificultad un poquito alta, pero sí que es algo que enseguida coges el método de trabajo y lo vas interiorizando. Luego ya pues sería como poco a poco ir interiorizando mejores métodos de trabajo, métodos más óptimos, formas más concretas para hacer según qué objetos y demás, pero sí que es verdad que la base
de ZBrush y del esculpido, más o menos ya la vas interiorizando con ese tipo de ejercicios. Ahora voy a abrir el siguiente archivo y en este lo que vamos a intentar replicar es un poco el inicio para abordar el cuerpo, ¿vale? Aquí ya tenemos un poco más terminada la cabeza, ahora lo que quiero centrarme es un poquito en la proporción del cuerpo y los primeros pasos. Voy a empezar a hacerle un poco el cuerpo. No quiero hacer el cuerpo entero porque no me daría tiempo en este stream. Vamos a rodar. Pero sí que al menos un poco el punto de vista de la imagen en la que yo me estaba basando, del concept, ¿vale? Entonces voy a intentar hacerle un poco de cuerpo por aquí. Uy, esto es demasiada resolución. Bájasela un poco. Y vamos a pulirlo. Demasiada resolución. Ahí estamos. También, una de las cosas que también suele pasar bastante, en plan story time y modo de... que creo que a muchos artistas nos pasa, es el empezar con diferentes piezas, no terminarlas, los whips, los trabajos, los work in progress y todo esto, ¿vale? Es algo que creo que al principio muchos artistas nos pasa, bueno, tenemos un trabajo y es como que lo empezamos, luego nos cansamos un poco o vemos otra cosa y empezamos otra cosa, porque nos apetece más desarrollar otro trabajo, porque a lo mejor pues ha salido una película, una serie o algo que nos ha gustado y queremos hacer un fanart de eso. Y dejamos nuestro gusto que estábamos haciendo y luego empezamos el otro y luego sale otra cosa, empezamos la otra y así. Y acabamos teniendo una carpeta de whips. Creo que eso es algo bastante habitual y la gente que a lo mejor esculpa o incluso que dibuje o lo que sea, le pasa también. Las típicas carpetas estas donde tienes varios modelos a trabajar desde hace algún tiempo. Creo que es algo habitual. También a veces eso corresponde a las expectativas que tenemos de trabajo, ¿no? A lo mejor el no ser realista con unas expectativas fomenta bastante este tipo de actitud en la que me incluyo y también me pasa de vez en cuando, que es a lo mejor no ser realista con el tiempo que uno tiene para dedicarle a un modelo y al final pues ese tiempo lo acaba invirtiendo durante una temporada, pero después pues por X pues no lo puede continuar. Entonces eso sí que así como recomendación para que no pase tanto esto, y creo que más o menos ayuda y funciona, es el ser realista con el tiempo que se tiene, con la habilidad que se tiene y el intentar despiezar un poco el trabajo que se quiere realizar. ¿Vale? Por ejemplo, a lo mejor trabajas y no tienes tiempo para hacer una anatomía perfecta de un cuerpo entero, ¿vale? Pues a lo mejor puedes empezar por partes. Intentar pues ser más consecuentes con el tiempo y con la habilidad que tenéis. Entonces a lo mejor pues lo que os digo, ¿no? Pues en vez de hacer un cuerpo entero voy a hacer un brazo y me hago toda la anatomía del brazo y ya cuando la tenga terminada además es más fácil no cansarse, es más fácil terminarla y al menos eso sí que es verdad que
ya tienes una pieza de portfolio. Es un estudio anatómico de un brazo. Por lo tanto, es una forma de que realmente ves que vas terminando trabajos y te ayuda a no estancarte de alguna manera. Entonces, una recomendación para los que queréis ir trabajando es pues ser consecuentes con el tiempo y con la habilidad que tenéis para poder elegir las piezas que queréis abordar, ¿vale? A lo mejor no tenéis tiempo para según qué cosas, ¿vale? Pues intentad iros a algo que sabéis que podéis más o menos terminar o que os van a durar X horas. Por ejemplo, yo a lo mejor este lagarto para el directo entero pues no lo puedo terminar, pero voy a intentar cortarlo hasta cierto punto para poder más o menos dejarlo lo más terminado posible y lo más parecido al concepto posible. Luego ya, pues a lo mejor en un momento dado tengo más tiempo para terminarlo o lo que sea. Pero sí que es verdad que el ser consecuentes con ese tiempo, con esa habilidad y demás, os va a ayudar bastante a que no os frustréis con vuestros proyectos, que os ayude a continuarlos o que al menos si no los podéis terminar dejáis una parte finalizada y esa parte finalizada sí que la podéis usar como portfolio, sí que la podéis enseñar y demás. Por ejemplo, este bicho lo podría terminar entero, podría hacerme toda la anatomía o podría dejar incluso esta parte como busto, posarlo y ya está. Entonces la verdad es que al final sería la mitad de tiempo, pero al menos ya no se queda en un lo dejé a medias, no lo terminé y tampoco está como para poder enseñarlo o subirlo, porque no es lo que quiero enseñar o lo que quiero subir. Entonces, pues eso también ayuda, ¿no? A que seáis un poco más prolíferos con vuestro trabajo, más productivos y que realmente puedas ver un poquito mejor pues un poco de trabajo, ¿no? Y poder medir tus tiempos también, que eso es bastante importante, ¿vale? Saber cuánto tiempo tardas en hacer algunas cosas y ver cómo vas mejorando con la práctica y demás. Vamos a poner esto. Bueno, ya tenemos el move. Vamos a darle un poquito de move aquí. Vamos a hacer esta parte un poco más ancha, que tiene la pata un poquito más anchita. Vale, ahora voy a abrir el siguiente, que aquí lo que vamos a hacer un poco es, una vez ya tenemos el cuerpo más o menos terminado y lo hemos posado, vamos a acabar de dar los últimos detalles, que en este caso es ya cuando tenemos la pose hecha, pues acabar de retocar algunas partes que se nos hayan quedado y terminar de ajustar un poco las poses, ajustar algún detalle y vamos a colocarle todo lo que son las escamas que va a tener a lo largo de la parte de arriba del cuerpo, ¿vale? Vale, pues con esta caja, para intentar simular un poco la altura, y voy a bajar un poco, voy a rotar un poco la cabeza para que coja mejor la forma . Del concepto, a que se parezca más. Vale, voy a bajarla un poco y a bajarla así. Ponerme una imagen de referencia. Sí, yo diría que algo así, e incluso la podría hacer un poquito más grande. Porque sí que es verdad que da la sensación ahí de que es un poco más grande, ¿no? La cabeza en el resto del cuerpo. Es ahí un poquito más grande. Perfecto. Ahí que nos mire.
También ahora voy a colocarle un poco la lengua. Se la voy a rotar un poco. Desde este eje. Y que rote hacia allá y hacia allá. Y voy a subirla un poco. También a moverla para que vaya un poco en esa dirección. Incluso también voy a rotarlo un poco así, para que se vaya perdiendo en esa zona. Vamos a darle aquí un poco de volumen a esta zona de aquí, que se está viendo, que se percibe más desde este punto de vista. Y para generar un poquito los pliegues de la piel, el abultamiento por la anatomía. Ups. Ponerlo otra vez de su color. Ahora ya esta parte también la puedo cambiar un poco. Vamos, creo que ahora lo que voy a hacer es mover un poco esta zona para que no aparezca tanto desde ese punto de vista. Digamos que nuestro lagarto, su cuerpo, continuaría desde por aquí, por esta zona de aquí, que no voy a perder tiempo en hacerlo porque ahora mismo, pues, por tema de tiempos, pues no me da para el stream. Y sí que esta esfera, lo que voy a hacer con ella es colocarla aquí, un poquito más para acá. Muy bien. Y desde esta esfera lo que voy a hacer es sacarle la cola con el curve, con este pincel. Vamos a activarle el size. Vamos, ya está activo. Vale, perfecto. Pues ahora desde este punto de vista vamos a hacer este tamaño. Vamos a quitársela. Vale, sí, va bien. Desde aquí voy a hacer un poco la forma esta que tiene la cola, queda un poquito menos larga. Más o menos. Ahí está. Me gusta esa silueta. Vamos a verla aquí. Vale, me gusta. Vamos a eliminar esa geometría. Va a quedarme solo con esta. Voy a suavizarla un poco y darle una subdivisión para que se vea desde ahí. Voy a mover esto un poco más para adentro. Y como ya ahora solo me estoy centrando, digamos, en este punto de vista, pues no me importa si realmente luego giro y no hay nada, ¿vale? Porque en verdad pues es lo que estamos haciendo. No estoy esculpiendo algo para llevármelo a un videojuego o lo que sea, sino que quiero sacar pues un render y sacar una escultura desde aquí y que al final pues no tengo tiempo. Si tuviese tiempo haría todo el cuerpo y lo posicionaría y demás. Así podría hacer un 360 y se podría ver todo el bicho, toda la criatura con la posición y todo bien colocado. Pero al final no tengo tanto tiempo como para hacerla entera. Ya me gustaría también seguirla, continuarla y hacerla entera, pero al final pues nos tenemos que ceñir a esto. Voy a olvidar ahora un poco esta zona. Y ahora voy a dedicarme a colocar un poco pues esas que me he quedado antes y he tenido que quitar por el tema del colocar la
pose, usar al personaje. Y lo que voy a hacer ahora es intentar hacerlas un poco más pequeñas. Voy a hacer esto también un poco más pequeño. Un poco más pequeñas, porque sí que es verdad que el cuerpo al final se acaba yendo a unas escamas un poco más pequeñas. Entonces podríamos colocar esas de allí. Añadir alguna desde aquí. Y ahora ya por último lo que vamos a hacer es abrir el archivo que tenemos ya, que sería el final, en el que vamos a terminar de pintar la escultura un poquito, a grosso modo, y vamos a ver un poquito, a ver qué render, qué iluminación y colocarlo un poquito simplemente para ver cómo se integra toda la escultura en lo que es el apartado final, ¿vale? Me gustaría quizá pintarlo un poco para que lo podáis ver quizá un poco más acorde a los colores que tiene. Vamos a darle simplemente una pequeña paleta así para que se vea el parecido, así rápido, ya que no me quiero ir. Tú te vas a quedar en blanco. Conceal. Voy a seleccionar este color y te voy a hacer la máscara esta que tienes aquí, que realmente te viene aquí la cara. Todo lo demás va rojo, esta parte igual. Menos con ese degradado. Para esta zona de aquí lo mismo, vamos a pintarlo de blanco. Vamos a venirnos al color. Vamos a hacerle esta zona. Aquí también. Esta pata lo mismo. La zona de allí no me importa tanto porque no se va a ver. Vale, ahí la tenemos. A ti te voy a poner azul, que es el color que tiene, que es como un azul un poco más agua marina. El object le voy a dejar ese color. Y aproximadamente tenemos unos colores ya bastante parecidos y bastante similares, que simplemente es un poco para ahora terminar el render. Tampoco estoy haciendo un trabajo muy complejo de pintado ni mucho menos. Ya veis que es bastante suave. Toda la parte del interior de la boca también se la voy a pintar un poquito para que no quede tan blanco. La parte ahí. Bien. Ya os digo, lo estoy pintando bastante rápido porque se me acaba el tiempo y como ya sabéis, aquí si por mí fuera me quedaría como 20 años, pero desgraciadamente tenemos que cumplir con unas horas, así que yo simplemente con que os hagáis un poco una idea aquí, ya con eso. Bien, check. Entonces, nada, voy a colocarle la iluminación en este punto. Como viene un poco en el concept, vamos a añadirle el ambient occlusion para que le dé un poco más de esto a las sombras. Y vamos a tirarle un render de luz, a ver qué tal. Vale, vamos a colocarle un poquito
de Blur a las Shadows. Vamos a dejarle un poco esto más suave. Y vamos a colocar la luz desde este punto. Vamos a ver ahora. Vale, un poquito mejor. Y yo creo que con esto ya os podéis ir quedando, ¿vale? Bueno, y este sería un poco el resultado que hemos conseguido después de aproximadamente unas 4 horas de trabajo y el concept para que podáis comparar. Lo que venimos hablando un poquito a lo largo del directo, ¿no? Podemos al final trabajar un poco más sobre él, acabar de pulir cosas, pero bueno, más o menos nos vamos a quedar en este momento y nos vamos a quedar con un poco hasta dónde hemos llegado con este tiempo que hemos dedicado, ¿vale? Espero que os haya servido, que hayáis aprendido y que hayáis visto un poco cómo es el proceso a la hora de esculpir y de trabajar con ZBrush. Espero que hayáis disfrutado del directo, que os lo hayáis pasado bien y también agradecer a Tangram por invitarme a enseñaros un poco, a hacer una muestra del trabajo, de cómo funciona todo este mundo y espero que nos podamos volver a ver. Y nada, me quedaré por aquí por el chat para ir resolviendo alguna de las dudas que os hayan podido surgir. Así que muchas gracias a todos y nos vemos.